Pues, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que la semana todavía siga siendo de su interés. Estamos en nuestro segmento En Alas del Conocimiento. Y este día, como bien se los anuncié el jueves pasado, ¿no? Seguimos acompañándonos con la presencia del doctor Antonio Muñoz del Viejo. Hoy con un tema sumamente importante, y ustedes ya lo verán al final de la charla, vamos a tener allí algún tipo de intercambio que creo que esto va a fortalecer el quehacer que nosotros desde este proyecto, Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, estamos tratando de acompañar, alentar, propiciar y todas las cosas que sean factibles para que se lleven a cabo todas las acciones en favor de nuestro grandioso municipio. El día de hoy con Antonio vamos a hablar de algo tremendamente importante y es el convenio Ramsar, 50 años velando por los humedales y las aves. ¿Por qué lo anunciamos así? Porque en pláticas anteriores con Antonio hemos descubierto que precisamente los convenios Ramsar se originan a partir del interés de los ornitólogos, de la protección de las aves. Y después este convenio se ha ido empleando no para la conservación de la fauna, sino específicamente el tema que nos atañe, que son las aves, pues tiene esta particularidad de haber sido pionera en algo tan importante como el convenio Ramsar. Ramsar es un balneario súper interesante, situado en el mar Caspio, en el país de Irán, un país árabe muy interesante, con muchísima historia, que además nos remite a este ejercicio a partir del año 1971, cuando se reúnen una serie de personalidades y deciden apostarle para la conservación. Imagínense desde hace cuánto el tema de conservación está en la palestra. Creo que hemos sido afortunados a entender que Antonio Muñoz del Viejo este día nos venga a platicar de estos 50 años del convenio Ramsar, por qué es tan importante y por qué definitivamente para nuestro municipio doblemente importante. Creo que la importancia de este día se va a ir despejando a lo largo de esta charla y ojalá sea de su interés. Antes de comenzar con esta charla, vamos a presentar, como ya es costumbre, a nuestro invitado del día de hoy. Antonio Muñoz del Viejo es doctor en Ciencias de la sección en Biología por la Universidad de Extremadura, España. Máster en Gestión Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, en España, y experto universitario en métodos avanzados de estadística aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España también. Lleva trabajando en docencia e investigación más de 25 años, repartiendo su dedicación entre la enseñanza superior universitaria y la educación secundaria en instituciones educativas españolas, además de colaboraciones con otras instituciones de educación superior de Iberoamérica, especialmente mexicanas. Ha impartido e imparte clases de licenciatura, grado, máster y doctorado. Ha dirigido 8 tesis doctorales, más de 50 trabajos fin de máster y trabajos fin de grado en diferentes universidades, como en Extremadura, España, en la Autónoma de Sinaloa en México, en el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey en México, en la Autónoma de Madrid en España, Antonio de Nebrija en España, Internacional de La Rioja, España, y Francisco de Vitoria, España. Su trabajo ha tenido y sigue teniendo una vertiente fundamentalmente académica, además de la investigación y de las tareas de gestión. Su tesis doctoral trató sobre la eficacia reproductiva de paseriformes y gran parte de su trabajo de investigación se desarrolla con la biología de la conservación de especies de aves acuáticas
y uso y gestión de recursos naturales. En México, coordinó el Comité Técnico para el Ordenamiento Ecológico Costero en el estado de Sinaloa, siendo profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y desarrolló proyectos de investigación sobre los problemas de conservación de aves playeras en ese estado, los cuales culminaron con varias publicaciones, ponencias en congresos internacionales y la dirección de una tesis doctoral. Ha formado parte del grupo de investigación en biología de la conservación de la Universidad de Extremadura, coordinador del grupo de investigación en uso y gestión de los recursos faunísticos de la Universidad de Extremadura. Ha publicado más de 25 artículos científicos, además de 2 libros y varios capítulos de libros. Han presentado más de 50 comunicaciones en congresos internacionales y ha impartido más de 35 cursos de especialización en maestrías y doctorados. Actualmente es coordinador del Departamento de Matemáticas, profesor de educación secundaria y preparatoria en el Colegio Jesús Nazareno de Getafe, en España, donde también es coordinador del equipo de calidad del centro, profesor asociado en el grado de educación primaria en la Universidad Antonio de Nebrija, profesor invitado del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Preparatoria en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de máster en las universidades Francisco de Vitoria y Camilo José Cela en España. Como pueden ver, estamos ante un privilegio. Antonio, muchísimas gracias por seguir con nosotros, por compartirnos, por alentarnos, pero sobre todo por ser nuestro amigo. Bienvenido el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosaura. De nuevo, muchísimas gracias al festival por la invitación y bueno, y por la doble confianza que en esta edición me han concedido. Afortunadamente tuve la suerte hace ya 3 años de incorporarme al festival gracias a la amistad que tenemos con Jico Vega y bueno, pues esta colaboración pues que resultó interesante por ambas partes ha ido continuando y este año, bueno, pues he tenido la oportunidad de participar 2 veces. Yo encantado y ojalá en esta segunda ocasión pues le resulte tan interesante o más que la anterior. El motivo por el que hemos elegido esta plática, pues es como ha dicho Rosaura, que se cumplen 50 años, que dentro de unos días, tantito, el próximo día 2 del mes que viene, pues tendremos la celebración del Día de Humedales, que además es el 50 aniversario de la firma de ese convenio que fue la piedra angular o la piedra de inicio para la conservación de los humedales en todo el mundo. Actualmente ese convenio lo han ratificado más de 190 países y en el caso de México pues hay casi 150 áreas declaradas como pertenecientes a este convenio. La idea es explicar un poco de qué trata este convenio, qué es lo que supone para los países, qué supone para los entornos donde se declaran áreas importantes para la conservación de las especies que se encuentran en los humedales y de poner de manifiesto la importancia que no solamente tiene México, sino que tiene Nayarit como parte integrante del convenio Ramsar. Adelante, te escuchamos, Antonio. Muchas gracias. Vamos a aprovechar que estamos a pocos días de la celebración del 50 aniversario de la Convención de Ramsar para hablar sobre qué es el convenio de Ramsar y cómo este acuerdo internacional lleva velando por los humedales y las aves pues 50 años. Precisamente el próximo día 12 de febrero, dentro de pocos días, se celebra este aniversario. Pero ¿qué es la Convención sobre Humedales de Ramsar?
Pues la Convención de Humedales sobre Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional. Importante, acción nacional y cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Es importante señalar que se trata de una acción nacional, es decir, acciones de los países para la cooperación internacional. Tal y como define la Convención, ¿qué es un humedal? Bueno, pues los humedales incluyen una amplia variedad de ecosistemas y de hábitats, tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos y áreas costeras, tales como marismas, manglares, en los cuales, bueno, pues México es, como dijésemos, el líder mundial, y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya producción en marea baja no exceda de 6 metros, es decir, cuya profundidad no exceda de 6 metros, así como humedales artificiales, tales como pequeños estanques para tratamiento de aguas residuales, incluso embalses. De hecho, hay algún embalse que está dentro de la lista de Ramsar. ¿Por qué son importantes los humedales? Bueno, estamos hablando de humedales, pero ¿por qué tienen su importancia? Bueno, vamos a ir desgranando poquito a poquito esa importancia. Los humedales son importantes eh, porque proporcionan agua dulce, aunque considerados tradicionalmente como terrenos baldíos y focos de enfermedades, los humedales son esenciales porque aportan agua dulce. Los humedales de agua dulce facilitan el agua para nuestras necesidades básicas, beber, cocinar, asearnos, para el riego. Los humedales también alimentan a la humanidad. Por ejemplo, el cereal más cultivado, el arroz, se cultiva bajo inundación en zonas de humedales. Es alimento básico de casi 3.000 millones de personas y representa el 20% de la alimentación del mundo, ¿no? Los humedales, por otra parte, son los amortiguadores de la naturaleza. Los humedales en las cuencas fluviales actúan como esponjas naturales, absorbiendo las precipitaciones y reduciendo el impacto de las inundaciones. La misma capacidad de almacenamiento constituye una salvaguarda contra la sequía. Los manglares, por ejemplo, y los arrecifes de coral reducen la velocidad de las mareas de tempestad y el impacto de los huracanes. De hecho, el desmonte de los manglares provoca en zonas tropicales y subtropicales como las que nos encontramos, provoca grandes destrozos producidos por los efectos de las grandes tormentas tropicales. Los humedales son esenciales para la biodiversidad. Albergan más de 100.000 especies de agua dulce conocidas y esta cifra aumenta continuamente. También son esenciales para muchos anfibios y para la reproducción de muchas aves. Y por último, una última razón que dota de importancia a los humedales es que proporcionan productos y medios para la vida sostenible. Más de 660 millones de personas dependen de la pesca y la acuicultura para su sustento. Los humedales también facilitan madera para la construcción, aceite vegetal, plantas medicinales, materia prima para elaborar tejidos y forraje para los animales. Con todo esto, teniendo en cuenta evidentemente la importancia de los humedales, ¿cuál es la misión de la Convención? Pues esta es la misión de la Convención. La Convención de Ramsar tiene como misión, tiene como objetivo final la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sustentable en todo el mundo. Es importante esto. Las acciones nacionales de cooperación internacional deben propiciar la conservación de los humedales, pero que supongan un desarrollo sustentable de las poblaciones humanas que en su cercanía se encuentran. Sencillamente porque si no, no tiene sentido que se preserve algo si no va a ser un beneficio para la sociedad en la que se encuentra. Bien, esto está bien, y esto está claro que es así.
¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó, si me permiten la expresión, todo este tinglado de la Convención de Ramsar y la preocupación por los humedales? Bueno, pues empezó hace más de 60 años, concretamente hace 58 años, allá por noviembre del 62, pues por primera vez se reunieron gobiernos, organizaciones no gubernamentales y expertos en humedales, es decir, científicos, pidiendo la creación de un tratado internacional sobre humedales y una lista de humedales de importancia internacional. Tenemos en cuenta que justo en la década de los 50 del siglo pasado hubo en Europa sobre todo una política de secación de humedales porque eran focos de enfermedades y foco de alguna epidemia como podía ser el paludismo o alguna otra enfermedad. Bien, pues después de esto, en los años siguientes, pues ya en 8 años después se elaboró un primer texto de una convención con el auspicio de la International Waterfall and Wetland Research Bureau, actualmente Wetland International, y el profesor Matthews y el gobierno de Holanda, el gobierno de Países Bajos. Y un año después, que es la fecha emblemática, que la que estamos celebrando su 50 aniversario, se celebró una conferencia en una ciudad del sur del Mar Caspio, una ciudad balnearia, una ciudad residencial, una ciudad de vacaciones, históricamente muy considerada en Irán, de donde pertenece, porque el antiguo reino de Persia tenía allí pues, una de sus residencias de verano. Pues el Departamento de Caza y Pesca de Irán organizó una conferencia en la que participaron 18 naciones y acuerdan la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat para las aves acuáticas. Y este fue el detonante. Realmente la mayoría de los investigadores y de los científicos que se reunieron 8 o 9 años antes en Camarga eran ornitólogos. Y la ornitología ha sido la ciencia que ha liderado, por así decirlo, la lucha por la conservación de los ecosistemas y por la puesta en marcha de iniciativas como esta, de carácter internacional, entre otras, para la conservación de los ecosistemas y, por tanto, para la conservación de las aves. Por tanto, podemos decir que los ornitólogos son pioneros en esto de la conservación. En esta conferencia es el más antiguo de los acuerdos intergubernamentales sobre medio ambiente, es el pionero, como si dijésemos, y el tratado se negoció entre el decenio de 1960 y 1970, y ya en el 71 fue cuando se firmó por parte de esos 18 países preocupados por la creciente pérdida y degradación de los hábitats y de los humedales, de los hábitats y los humedales especialmente para las aves acuáticas. Bueno, pues una vez que se acordó eso y que se puso en marcha la conferencia, pues había que echarla a andar, había que engrosar esa lista, o al menos que empezar a crear esa lista. Y el primero de los sitios que se designó como sitio Ramsar fue el sitio de la península de Cobourg en Australia, una remota zona silvestre y virgen en la costa septentrional de Australia, que da cobijo a muchas especies marinas amenazadas y proporciona un lugar seguro para la reproducción y cría de varias colonias de aves marinas. Además tiene otro aspecto importante y es su importancia antropológica, porque posee asimismo una fascinante historia indígena entre los pueblos que originalmente poblaban esa zona del subcontinente australiano. ¿A qué se comprometen las partes contratantes que firmaron ese convenio y que posteriormente se han ido incorporando? Bueno, pues se compromete básicamente a estas 3 acciones: a trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio, a designar humedales idóneos para la lista
de humedales de importancia internacional, la lista Ramsar, que garantiza su manejo eficaz. Es responsabilidad de los países que así sea. Y por último, cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y especies compartidas. Paulatinamente, con el paso del tiempo, el convenio se mantuvo bastante activo y sigue bastante activo, y empezaron a desarrollarse determinadas iniciativas, como por ejemplo la designación del Día de los Humedales, que se celebró por primera vez en 1997, coincidiendo con la fecha de la firma de este convenio internacional. El primer Día de los Humedales, internacional de los Humedales, fue pues el 2 de febrero del año 1997. Se empezó a engrosar la lista. En la década de los años 1980 se incorporaron muchísimos países, entre otros México, y se incorporaron a la lista muchas zonas húmedas, con esos 3 compromisos que acabo de citar antes, y tanto es así que en 2012 ya había 2.000 sitios Ramsar en la lista de humedales de importancia internacional para la conservación de los humedales y con especial relevancia para las aves acuáticas. La oficina cuenta con el auspicio de la ONU, concretamente de la parte de la ONU que se dedica a la cultura, como es la UNESCO, y ha ido teniendo pues un liderazgo claro por parte de determinadas personas que han ido posibilitando la cooperación internacional, la celebración de reuniones trianuales que se han ido celebrando en distintos sitios a partir de esa primera de Irán, y ha ido teniendo pues una serie de personas que lideran el convenio Ramsar, concretamente secretarios generales. Actualmente la Secretaría General recae en Marta Rojas Urrego, una bióloga y ambientalista colombiana y francesa, que actualmente es la 6ª secretaria general de la Convención de Ramsar desde el año 22 de agosto. Y como digo, Ramsar es una oficina que colabora con la UNESCO. De hecho, la lista Ramsar la gestiona también la UNESCO, y es algo muy vivo y que pues da prestigio a un país tener humedales en la lista Ramsar, comprometerse a la conservación de estos ecosistemas importantísimos para el mantenimiento de la biodiversidad y para la conservación de las aves acuáticas en especial, y sobre todo también para el desarrollo de iniciativas de carácter sustentable que posibiliten a la población población humana cercana a estas zonas, mantener un aprovechamiento viable y respetuoso con el medio ambiente de los recursos naturales. A pesar de todo esto, a pesar de que pues ya llevamos casi 50 años de esta acción internacional, de acción de cooperación internacional, pero de naturaleza nacional, a pesar de todas estas iniciativas nacionales e internacionales, desgraciadamente sigue habiendo una disminución de los humedales. En datos de la propia oficina de Ramsar del año 2015, pues como ven, ha habido una disminución entre el año 70, un poquito antes de la celebración del convenio Ramsar, hasta pues hace 5 años, pues una disminución constante y permanente de los humedales. Y los humedales, por tanto, siguen desapareciendo pues desde 1900, desde principios de hace ya siglo y 20 años o 120 años, han desaparecido más del 64% de los humedales del planeta. ¿Y cuáles son las causas que hacen desaparecer a estos humedales todavía actualmente? Pues porque hay grandes cambios en los usos de la tierra, y particularmente porque hay un aumento de las tierras ganadas para el uso agrícola y para el pastoreo, lo cual pues supone la desecación de humedales, porque se construyen infraestructuras hidráulicas como represas, diques y canalizaciones con finalidades de uso y aprovechamiento para las poblaciones humanas, y porque hay un desarrollo de infraestructuras urbanas, particularmente en las zonas costeras y en los valles fluviales.
Estos tres acciones humanas son la causa principal de la desaparición todavía constante de los humedales. Y esa desaparición de los humedales de un 64%, como venimos comentando, desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, pues supone también una desaparición de especies o que estas especies engrosen la lista roja de especies en peligro. Recordad que la lista roja de especies en peligro es una lista roja que lleva también otra dependencia de la UNESCO, como es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y que cataloga las distintas especies en función de su el estado de sus poblaciones. Y hay aquí, como veis un conjunto de especies más sensibles a la desaparición y la contaminación de las zonas húmedas, como son los corales, otras no tanto como las aves por su capacidad de movimiento, pero mamíferos y anfibios también relacionados con el agua también se ven afectados. En su conjunto, pues hay una disminución de la supervivencia de las especies que están ligadas a las zonas húmedas. Y en el caso de la región donde nos encontramos, de la región de Norteamérica, pues ha habido una disminución clarísima de humedales de agua dulce en la costa del Atlántico, en la costa del Golfo de México, así también como los humedales de agua salada. Mientras que, bueno, en los grandes lagos pues se mantienen esos grandes humedales de agua dulce. Pero en definitiva, esta gráfica nos dice que hay una pérdida de humedales en la región en donde nos encontramos, la región de Norteamérica. Eso también se refleja en un índice de cambio en la abundancia de las poblaciones de humedales desde el año 70 al año 2011, en el que, como veis, pues hay una tendencia a que las poblaciones de estos humedales de importancia internacional pues fluctúen y no haya una relación directa esperable entre la declaración de un humedal como zona de importancia internacional y que engrose la lista de Ramsar y el mantenimiento o la supervivencia de las especies. Actualmente, bueno, pues actualmente hay 171 países que ya han suscrito el convenio Ramsar. En total hay declarados 2.410 sitios Ramsar desde ese sitio de 2000 en el año 2012, y la superficie total de sitios designados ocupa 254.464 hectáreas prácticamente. ¿Y qué es lo que debe hacer un país para adherirse a la convención? Bueno, pues debe designar al menos un sitio como humedal de importancia internacional, y la información sobre este sitio Ramsar se envía junto con los documentos de adhesión a la UNESCO. Como decía, es el órgano de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que es depositaria de la convención. Claro, pero diréis, vale, pero ¿cómo es que se puede designar un sitio Ramsar? Bueno, pues los sitios Ramsar son designados por una autoridad administrativa nacional. En el caso de México, como veremos, pues es la Semarnat y la Conavio, las administraciones federales que se encargan, que son responsables en este caso de la Convención de Ramsar en México, y para designar un sitio, este lugar, este ecosistema, esta zona húmeda debe cumplir una serie de criterios técnicos que, tras la debida consideración por parte de los científicos a los cuales se pide colaboración la administración ambiental correspondiente, pues con base en esa información se certifica o no que cumplan algunos de estos criterios, y si cumple algunos de estos criterios, pues el país puede proponer a la convención incluir sitios de importancia internacional dentro de su territorio. Pero claro, vamos a ver cuáles son esos criterios. Los criterios para sitios Ramsar para la identificación de humedales de importancia internacional, pues son de dos tipos. Son criterios en los que comprenden sitios de humedales representativos raros o únicos,
y para este hay un solo criterio, es decir, lo que voy a preservar es el entorno natural. Es un humedal deberá ser considerado de importancia natural si contiene un ejemplo representativo, raro y único de un tipo de humedal natural o casi natural hallado dentro de una región biogeográfica apropiada. En este criterio, perdón, lo cumplen muchos humedales por ejemplo, del norte de Europa y del Reino Unido, de las Islas Británicas. Y por eso el Reino Unido actualmente es, pues, aunque parezca mentira, por el tamaño de su territorio, es el país con mayor cantidad de humedales en la lista Ramsar, pero porque hay muchas turberas, muchas turberas de origen fósil, pues son característicos, son raros, son únicos, y eso es lo que hace que estos pequeños humedales puedan ser considerados como de importancia internacional. El grupo B de criterios está destinado a la conservación de la diversidad biológica, y en este sentido hay pues 4 tipos de criterios: los criterios basados en especies y comunidades ecológicas, los criterios específicos basados en aves acuáticas, los criterios específicos con base en peces o los criterios específicos basados perdón, en taxones, en otros taxones distintos a aves acuáticas y peces o algún tipo de comunidades acuáticas. Si nos vamos a cada uno de ellos, los criterios basados en especies y comunidades ecológicas son 2. Pues un humedal debe ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables o en peligro crítico o de comunidades ecológicas amenazadas. O, por otra parte, si sustenta poblaciones de especies vegetales y o animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada. Esto es un criterio que se utiliza bastante por parte de muchas autoridades porque pues, suele ser importante ese aspecto, ¿no? Las comunidades biológicas de importancia internacional. Si seguimos en estos criterios basados en las especies y comunidades ecológicas, un cuarto criterio es el que un humedal sustente especies vegetales o animales cuando se encuentra en una etapa crítica de su ciclo biológico y les ofrece refugio. Por ejemplo, si es un humedal que alberga a poblaciones reproductoras de determinado tipo de especies de anfibios o de algún tipo de especie de ave que no lo puede encontrar este tipo de refugio en otros lugares. Por tanto, ese criterio es aplicable. Los criterios basados en aves acuáticas quizás sean los más frecuentes, los más abundantes. Recordad que Ramsar nació como conservación de humedales para la conservación de las poblaciones de aves acuáticas. Y entonces hablamos a veces de números de poblaciones de aves y en otros casos de importancia. El criterio 5 habla de que un lugar puede ser considerado de importancia internacional si sustenta a una población regularmente de 20.000 o más aves acuáticas. Por ejemplo, hay muchos sitios de México que cumplen este criterio. Y por otra parte, también podrá ser considerado, basándose en las aves acuáticas, si sustenta de manera regular el 1% de los individuos, de una población de una especie o una subespecie acuática. Si nos vamos a otros taxones, como son los peces, se establece el criterio 7, que un humedal es considerado de importancia internacional si alberga a especies o familias de peces autóctonas en su etapa de ciclo biológico, interacciones de especies y poblaciones, que representan beneficios y valores y dan valor al humedal y contribuyen de manera importante a la diversidad en el mundo. También dentro de este criterio de los peces, pues si es una zona de desove, es decir, igual que en las aves, es una zona de reproducción, es una zona importante. Y por último, para el resto de taxones que no son ni aves ni peces, un humedal es considerado importante si alberga habitualmente al 1% de los individuos de una población de cualquier especie de la que se tengan información en el mundo, ¿no? En el mundo. Vamos a centrarnos en México.
¿Cómo está México en el convenio Ramsar? Por México, fijaos que es el segundo país del mundo, detrás de Gran Bretaña, pero por esa singularidad que tienen sus humedales, el segundo país del mundo en humedales designados como de importancia internacional. 142 sitios tiene México, con una superficie total de 8.657 hectáreas declaradas. ¿A qué ritmo ha ido? México se incorporó al convenio Ramsar en el año 84, si creo recordar. Déjame que lo... Sí, en el año 84. Y hasta la fecha, pues... 86, ahora lo confirmaré. Hasta la fecha, pues el ritmo de designación ha sido este. Y si hacemos un mapeo de estos lugares de importancia internacional, pues aquí están los puntitos naranjas, pues estos son zonas húmedas que están en la lista Ramsar en el caso de la geografía mexicana. Como os decía, es la autoridad federal del gobierno mexicano, la Secretaría para el Medio Ambiente y la de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat y la Conavio, las administraciones responsables de las áreas naturales protegidas, que son zonas Ramsar. Y este es el mapa precisamente de la autoridad federal que presenta las zonas protegidas, las zonas incluidas en el convenio Ramsar en la geografía mexicana. ¿Cuál fue la primera? Bueno, pues la primera fue el humedal de importancia especialmente para la conservación de las aves acuáticas de Riga Lagarto. Fue en el año 86, que fue cuando confirmamos que fue cuando México se incorporó al convenio de Ramsar. Y fue registrado el 4 de julio, perdón. Son 60.000 hectáreas, la Ría Lagarto son 60.000 hectáreas de unas zonas de un complejo de estuarino de lagunas costeras y persalinas separadas del Golfo de México por un cordón de dunas, y algunas partes reciben agua dulce, y esta mezcla de agua las hace tremendamente ricas. Alberga una serie de espacios que suponen pues esas áreas. Esta es la barra que separa la zona del Golfo de México, y alberga una serie de espacios importantes con variabilidad ecológica, con especies características tanto de vegetales como de especies animales, zonas hipersalinas como son estas salinas de naturaleza, perdón, de origen antropogénico, y que alberga a especies importantes de aves, y grandes cantidades de aves como son las colonias de flamencos, y también especies importantes como la tortuga blanca o el perezoso, o el oso hormiguero, como especies emblemáticas de la zona. Esa fue la primera. Vamos a ir dejando un poquito el convenio de Ramsar en México con las zonas interesantes de Ramsar. Esa es la primera. ¿Cuál es la última? Pues la última fue los manantiales geotermales de Julimes, que se declaró en el año 2013. Son este sitio está formado por una serie de manantiales geotermales en el desierto de Chihuahua. Su topografía e hidrología pues hacen que haya una diversidad interesante de especies endémicas, como son el cachorrito o estas especies de isópodos que tenéis aquí, o de gasterópodos, como es Trionia julimensis, y es una zona en la que también pues se aprovecha para la educación ambiental, y curiosamente alrededor de esos manantiales hay también, como ven, pues unas zonas desérticas de gran valor ecológico para la zona. Y vamos ahora hemos visto la primera, la última, ¿cuál es la más grande, la que ocupa más hectáreas? Pues la más grande es el área de protección de flora y fauna de la laguna de Términos,
que se creó en 2004 y ocupa 705.000 hectáreas. La laguna de Términos es una laguna costera más grande de la costa del Golfo de México. Son bosques de manglares, aproximadamente 127.000 hectáreas de bosques de manglares, con hasta 716.000 toneladas de hojas. Alberga un gran bosque tropical siempre verde, un bosque espinoso y una serie de especies de manglares tremendamente interesantes para la sustentación de especies emblemáticas como puede ser la cigüeña jaribú, el cangrejo de herradura, que es una especie antiquísima, o especies de anfibios como litobates brunorum o el urodelo poitiglosa yucatánica. Pues son, como digo, especies endémicas y exclusivas de esta zona. ¿Y la zona más pequeña? Pues el área más pequeña que declaró México como sitio Ramsar es la playa Barra de la Cruz, en Oaxaca. Son únicamente 17, casi 18 hectáreas, y esta playa Barra de la Cruz es un sitio de arena y de gran importancia como lugar de anidación para 3 especies de tortugas marinas. Deminochelis coriacea, Lepidochelis olivácea y Chelonia midas. Y van cambiando su ubicación, perdón, su presencia, pues desde el mes de marzo hasta el mes de enero. Hay una gran variedad de vertebrados, incluidas aves acuáticas, como pelícanos, como playeros, también gaviotas y golondrinas marinas, aparte de especies residentes como las fragatas, algunas gaviotas o algunas ardeidas. Es una zona tremendamente importante, como digo, para la anidación de las tortugas marinas. Os tenía preparado un documental sobre la zona, pero creo que es bastante largo y bueno, pues fijaos, en este documental pues hay unas acciones de educación ambiental en esta zona que cuentan lo de las tortugas marinas a los chicos de las escuelas, como veis. Y es un área de una riquísima vegetación, un acceso a la playa bastante virgen, y en esa playa, voy avanzando el vídeo, pues se produce la anidación, aquí está, de tortugas marinas, que es lo más espectacular de la zona. Esta os la dejo para que disfrutéis. Bueno, es un área pequeña, pero muy importante para la conservación de la biodiversidad, y en estas zonas de acantilados y de vegetación costera, pues se alberga a grandes cantidades de especies de aves de forma residente o en sus momentos de reproducción. La zona más grande, la zona más no hemos dicho la más pequeña. Ah, perdón, la zona más importante desde el punto de vista de su valor ecológico para el convenio Ramsar, porque el convenio Ramsar enlista las zonas por su importancia ecológica. Pues la primera que aparece como más importante no es una zona muy amplia, es el estero de Punta Banda de la península de Baja California, muy cerca de Ensenada, con casi 2.400 hectáreas. Es un humedal que conserva una gran variedad de
de marismas intermareales, llanos de barro, arenas y lechos y pastos marinos que dan un grandísimo valor biológico como corredor para muchas especies y sobre todo para muchas especies de aves acuáticas. Y como digo, siempre uno de los principales criterios es precisamente el de las aves acuáticas, pues uno de los últimos estudios de la utilización de los esteros de punta banda por parte de aves acuáticas, pues registraron pues más de 10.000, más de 11.000 individuos pertenecientes a 35 familias y 104 especies en el trabajo publicado por Jiménez Pérez y colaboradores en 2005. Ahora, si nos ceñimos ya para ir terminando, si nos ceñimos a lo que nos toca, al estado de Nayarit, pues Nayarit es un estado, pues independientemente de lo pequeño que puede ser, rico en zonas Ramsar, concretamente 3, ahí las tenéis señaladas, que son pues la isla de Santa Isabel, marismas nacionales y la Tobara. El Parque Nacional de Santa Isabel se declaró en el año 2003, es una isla con 94 hectáreas y en esta isla es de origen volcánico y es interesante porque allá por los años 80 más o menos albergaba a alrededor de 150.000 parejas de charranes negros, de individuos como estos que veis aquí volando. Esos charranes negros, pues actualmente las poblaciones se han ido disminuyendo, pero es importante la isla de Santa Isabel porque aparte de los charranes negros, pues también alberga a 11.000 individuos de fragatas, de piqueros de patas azules, que fue el piquero de patas azules fue el ave del festival hace un par de años, de piqueros pardos, de charranes los susodichos charranes negros, además de mamíferos como los leones marinos y las paso por la zona de ballenas jorobadas o de orcas. Por otra parte, hay también unos grandes ecosistemas marinos coralinos que son estudiados por científicos de la Estación Biológica de la UNAM de Mazatlán y la verdad que además tiene un aprovechamiento turístico. Es una zona tremendamente importante y muy cerquita de San Blas. Sin duda alguna, la zona más importante de Ramsar es la de marismas nacionales, la más antigua se declaró de declaración, que se declaró en 1995, ocupa aproximadamente unas 200.000 hectáreas y marismas nacionales, es un compendio de ecosistemas estuarinos, de manglares sobre todo, en el que lagunas costeras salobres, marismas alimentadas por varios ríos. Entonces es un sistema que alberga el 20% de los manglares del país, de México, y pues alberga 60 especies de vertebrados en peligro de extinción a nivel nacional e internacional, incluidas 51 especies endémicas y de las cuales 36 son aves. Estas zonas estuarinas pues propician la parada de muchas aves migradoras, como son estos playeritos que ven aquí, y como veis pues hay mucha diversidad de estas zonas estuarinas y es un sitio tremendamente rico e importante para las aves, sobre todo por su extensión. Y por último, la zona de la Tobara fue la última en declararse en 2008. Es una zona importante porque es un área de transición entre aguas continentales y oceánicas este área de manglar está formada por 4 especies de mangle y tiene pues
una riqueza vegetal que alberga a especies que están catalogadas en la lista roja y en la lista de, de aves de México, como son las que ven en la imagen, ¿no? Pues son la guacamaya verde, el garzón cenizo, la garza tigre, la chara sinaloense o periquito Forpus cianopigios. Son zonas que como ya podría entenderse que no tendrían por qué estar aisladas, ya que en el caso de Nayarit, marismas nacionales y esta zona de la Tobara, aquí muy cerquita del municipio de San Blas, pues prácticamente serían un corredor biológico completo, como hemos comentado antes de la ensenada de Punta Manda. En definitiva, y ya para terminar, y no quiero ser nada pesado, comentaros que, como hemos puesto de manifiesto, Ramsar es una herramienta tremendamente importante, tremendamente interesante para la gestión de las zonas húmedas, que supone una acción nacional de compromiso internacional, que actualmente su objetivo principal es la conservación de humedales como zonas de reserva de la biodiversidad, pero también como zonas de el uso sustentable de los recursos. Y esa es la gran preocupación. No se trata solo de preservar especies de aves o cualquier otro tipo de ser vivo, como pueden ser manglares u otro tipo de especies de animales, sino que la población que allí se asiente sea dueña de la explotación de los recursos, y que esa explotación de recursos sea sustentable y que permita una calidad de vida suficientemente asequible a estas poblaciones humanas. Como veis, es una herramienta interesante. México pues la utiliza con bastante frecuencia, y bueno, pues lo que tenemos que hacer como sociedad civil es, ya que México ha apostado mucho por la declaración de zonas húmedas dentro del convenio Ramsar, pues bueno, pues procurar que esas obligaciones que supone mantener una zona en el convenio Ramsar, pues se lleven a cabo por parte de la Administración Medioambiental. Os recuerdo que el convenio Ramsar es un convenio vivo que permite a los países pues cambiar la catalogación de sus zonas de importancia internacional, y bueno, pues mediante la actualización de los datos que se tengan de esa zona, pues proponer pues, ampliaciones o reducciones o cambios de categoría dentro de la lista Ramsar. Pues hasta aquí es lo que os quería contar. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo por vuestra amabilidad a la hora de escuchar esta plática. Agradecer al festival de nuevo la invitación, y bueno, pues ponerme a disposición tanto vuestra como del festival para lo que esté en mi mano, ayudar a su continuidad y a la conservación de las especies naturales y de los humedales. Ven cómo es sumamente importante tener esta información tan específica, tan precisa, sobre todo porque hay algo que Antonio ha dicho muy puntualmente. México tiene cerca de 150 sitios Ramsar, y obviamente nosotros en Nayarit tenemos una parte de ello. Y esto nos da la oportunidad, ojalá Antonio, dentro de poco, en el futuro más cercano, ¿no?, tener que pedir una extensión del decreto Ramsar que tenemos en Nayarit, porque esto se sitúa hacia la parte norte del estado, para que abarque San Blas, que es donde genuinamente comienza Marismas Nacionales. San Blas es la parte, es el municipio donde comienza el complejo Marismas Nacionales. Evidentemente, si tenemos un sitio Ramsar en Nayarit, San Blas tendría que estar dentro de este decreto,
y no solamente considerar una franja como actualmente tiene los negros sin gaita La Tobara, decretada como área natural protegida. Creo que San Blas merece esta distinción, pero también la suficiente atención por parte de quienes definen la política pública ambiental, porque creo que el esfuerzo que se ha venido haciendo desde entonces, desde este último decreto para el estado de Nayarit, pues ha crecido el interés, ha habido muchos más proyectos. Tenemos la forestación de mangle en una zona muy importante que en el pasado estuvo un poco deforestada, y esto nos permite tener como este potencial para pedir una extensión. ¿Cómo ves esta parte, Antonio? Bueno, sin duda alguna muy interesante, porque uno de los aspectos que hay que considerar dentro del convenio Ramsar es que no es un convenio estático y no es una declaración estática, es un convenio y una declaración dinámica. Es decir, que los criterios que se exigen para que un área sea declarada de importancia internacional para la conservación de según qué especies o de según qué ecosistemas de carácter húmedo, de humedal, pues tienen que mantenerse en el tiempo y tienen que actualizarse. Y eso permite a las autoridades administrativas desde el punto de vista ambiental y también a la ciudadanía, a la sociedad como acción civil, permite la posibilidad de proponer cambios o extensiones de las áreas naturales protegidas. ¿Qué es lo necesario? La actualización de la información. Si, como tú has comentado, Rosaura, la información que se tiene ahora sobre la situación de los ecosistemas entre San Blas y donde oficialmente empieza el área Ramsar de Marinas Nacionales, pues en los últimos 15 años ha habido acciones particulares que han propiciado la mejora de las características ambientales, pues habría que recapitular esa información, actualizarla, ponerla de manifiesto y, pues evidente, examinar si cumplen los criterios y si eso es así, pues que la administración, en este caso federal de México, como responsable de las áreas Ramsar del país, pues solicite al convenio Ramsar pues una ampliación del área Ramsar de marismas nacionales, evidentemente. Como ven, yo creo que esta parte que Antonio ha comentado nos da la oportunidad, pues nos alienta para considerar estas partes, en el criterio. No es un asunto así casual y que mañana vamos a ir a tocar la puerta, no. Obviamente se necesita recabar todos estos requisitos, ¿no? Hacer un planteamiento ante quien corresponde, pero sí nos da la oportunidad para seguir trabajando en favor de todo lo que pueda alentar el quehacer de conservación de este municipio tan importante costero de nuestro país. Creo que San Blas es un referente, no solamente en el referente histórico de la independencia, sino también ha tenido la oportunidad San Blas de reunir otras características y que nos propician, sobre todo para insistir en este asunto de la conservación del entorno, porque recuerden que nuestro entorno no solamente son las aves, el árbol, es qué sé yo, sino el entorno es todo lo que vivimos, es todo el complejo de desarrollo social al que aspiramos y por supuesto a la contribución del desarrollo del pueblo mismo a otro nivel de vida. Entonces creo que Antonio perfectamente nos ha dado la oportunidad de entender por qué tenemos que seguir insistiendo, alentando, acompañando, trabajando, construyendo, para que nuestro municipio pueda tener mucho mejores oportunidades. Antonio, pues yo quiero agradecerte. Sé que nos vamos a ver mañana. Mañana, señores, es la final de esta gran semana del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas y, por supuesto, el gran conversatorio. Van a ver qué cosas tan interesantes se van a llevar a cabo en este gran conversatorio y que esto que acaba de decir Antonio con Ramsar, pues nos van a tener que necesariamente situar en este conversatorio, que yo espero así sea, ¿no? Para sacar conclusiones, compromisos, retos, como siempre lo hemos llevado a cabo desde nuestro proyecto.
Muchas gracias por acompañarnos. Todavía falta mañana. No se despeguen de nuestras emisiones. Hasta luego. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana entonces. Sí, Adiós. gracias.